22. Vamos a dar un tiempecito para que usted nos pueda acompañar y busque su Biblia en 1 Samuel capítulo 15 versículo 22, y la palabra la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Como mencioné al principio, que aún después del arrepentimiento la consecuencia se debe esperar. Todos hemos escuchado, el rey David era un hombre, dice, conforme al... Pagó un precio, y lo pagó un precio alto, cuando no pudo ver crecer a su hijo que murió muy pequeñito. Como padres de familia damos una orden a nuestros hijos, pero esa orden necesitamos repetirla hasta 100 veces para que lo hagan. Y muchas veces nos molestamos, y solamente tal vez es una cosa pequeña o mínima que estamos pidiendo. Ahora, sabemos que Dios es amor, pero en Hebreo 12:29 dice: porque nuestro Dios es fuego consumidor. O sea, ¿cuánto más no podríamos encender la ira de Dios con tanta desobediencia, tanto pecado que pues rodea ahora en el día a la humanidad? El primer caso de desobediencia que muestra la Biblia es el de Adán, y lo encontramos en Génesis 2:17, que dice: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y la consecuencia a esa desobediencia, no vamos a ir muy lejos, y la encontramos un poquito enseguida, que es en el capítulo 3 de Génesis, en el versículo 17, que dice: y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Hoy en día podemos ver, para los que hemos trabajado o trabajan en una fábrica, en alguna compañía, ya sea fábrica o compañía de construcción, hay muchas reglas de seguridad o normas que son estrictamente para proteger al empleado, y todas esas reglas o normas se tienen que seguir. Dentro de esas normas está el usar casco, guantes, lentes, botas, en algunos casos mangas o tapones en los oídos, o qué sé yo, pues, muchas reglas que ponen en lugares de trabajo. Y a los empleados se nos exige usar ese equipo de protección, porque de otra forma podríamos perder ya sea el trabajo, y no solo eso, perder un brazo o un ojo, o si hay mucho ruido, pues hasta quedar sordos, y en algunos casos hasta perder la vida. ¿Cuántos casos no se escuchan de accidentes en el trabajo? En la mayoría de los casos es por negligencia, por no haber obedecido las normas de seguridad. En muchos de los empleados no tenemos problema para seguir esas normas de seguridad en un trabajo. Sabemos que es para nuestra protección. Ahora, en lo que sí tenemos problema es cuando se trata de seguir lo que Dios establece. No le creemos a Dios ni lo que Él dice en su palabra. No creemos que Dios demande obediencia. En algunos casos
Dios en su infinito amor y misericordia, a lo mejor Él ha evitado que tal vez suframos consecuencias de la desobediencia, pero cuando insistimos en desobedecer, entonces Él permite que suframos las consecuencias. Algunos ejemplos que yo tengo aquí de consecuencias por la desobediencia: tenemos a Moisés, pues él no pudo entrar a la tierra prometida. Saúl, como lo mencioné al principio, perdió el reino que Dios le había dado. Sansón no perdió solo la fuerza, sino pues también perdió la vida. David fue traicionado por algunos de sus hijos y sus oficiales, quienes intentaron quitarle la vida también. La esposa de Lot, que se convirtió en estatua de sal por la misma desobediencia. El hijo pródigo, que fue tan grande su miseria por su desobediencia que deseaba comer la comida de los cerdos. Pero ¿por qué nos cuesta obedecer? Primero, porque hay una tendencia en el humano a hacer lo opuesto de Dios. Segundo, porque somos como los ejemplos que di al principio: Moisés, Sansón, la esposa de Lot, vamos a decir también Jonás, que desobedeció. También pensamos que el consejo de Dios va en contra de lo que queremos hacer, porque también puede implicar el sacrificio de algo que no queremos sacrificar. Y hay en esto, como el ayuno, vamos a decir, es muy fácil sacrificar lo que es comida, pero ¿qué tal si nos piden ayunar teléfono, ayudar todas las páginas sociales? Eso no muy fácil, queremos desprendernos de esas cosas. Pensamos que el mejor consejo me lo puedo dar yo mismo, pero Proverbios 14:12 dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es como muerte. Su fin es camino de muerte. Ahora, la otra es de que no queremos que nadie se meta en nuestra vida. Lo otro es que los resultados de la desobediencia en algunos casos no son inmediatos. Digo, de la obediencia no son inmediatos. Entonces, muchos prefieren seguir el consejo de meterse en malos negocios, porque eso sí le va a dar resultado y eso sí es inmediato, porque produce los resultados. Ahora, ¿qué hacer para poder obedecer a Dios? Es ponernos a cuenta con Dios, arrepentimiento y confesión de pecado. Lo que el hijo pródigo regresa a su casa arrepentido y el Padre lo restaura. Ahora, Dios quiere restaurarnos. Cuando el pueblo de Dios se la pasó deambulando en el desierto, no fue que el GPS les haya arruinado a ellos. Fue producto también de su desobediencia. Cuando a Josué se le designa la misión de dirigir al pueblo, la Biblia dice que iban victoria tras victoria. Dice la Biblia que Jehová estaba con Josué y su nombre se divulgó por toda la tierra. Al leer esta parte en Josué, en el último versículo del capítulo 6, dice eso. Pero rápidamente, entrando en el capítulo 7 de Josué, comienza diciendo, lo voy a leer, el libro de Josué, capítulo 6. Capítulo 6, en el versículo 27, y dice: estaba pues Jehová con Josué, y su nombre se divulgó por toda la tierra. Ahora, al entrar al capítulo 7, comienza diciendo: pero
los hijos de Israel cometieron una prevaricación. Siempre que se encuentra un pero, eso le cambia el sentido a la historia. Y dice que los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema. Al ir un poco más atrás en el capítulo 6, en 18 de Josué 18-19, dice: Josué les dice: pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y los turbéis. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Ahora, después de que Josué tomó a Jericó, manda a su gente a reconocer al pueblo de Ai. Su gente va, reconoce a Ai y regresan con el informe donde Josué. Ahora, esa era la forma en que Josué siempre él mandaba a reconocer los lugares antes de él atacar, y así planeaba él todos los ataques. Entonces vieron que el pueblo de Ai era pequeño y confiado que Dios le había dado grandes victorias. Deciden mandar a 3,000 hombres, porque para Josué 3,000 hombres era como, más bien podíamos decir tal vez solo los que hacían guardia mientras él descansaba. Entonces, como él vio que Ai era pequeño, decidió mandar solo 3,000. Ahora, como él dijo: ¿para qué voy a molestar a toda mi gente con un pueblo tan pequeño como es Ai? Manda a los 3,000 muy confiado. Ahora, él no sabía la sorpresa que le esperaba. Dice la Biblia que los 3,000 salieron huyendo y los de Ai tras ellos. Y los de Ai les mataron como a 36, dice la Biblia, y los derrotaron, y que el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. En otra versión dice que eso hizo que los israelitas se acobardaran y tuvieran miedo. Luego dice que en la Biblia que Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra. Y Josué dijo: ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en manos de los amorreos para que nos destruyan? Josué se quejaba como si Dios había calculado mal, como si Dios había hecho un mal plan. Como cuando nos quejamos y decimos: mejor me hubieras dejado en El Salvador, mejor me hubieras dejado en Guatemala, ¿para qué me trajiste aquí? Y Josué llorando y quejándose delante de su gente, cuando que un líder lo que debe de transmitir es coraje, transmitir valor, gallardía o como le queramos llamar. A Dios no le impresionó que Josué se tirara a llorar, sino que le dice a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto que yo les mandé. Esta derrota para Josué es como una de esas situaciones que como padres repentinamente podemos enfrentar. Cuando descubrimos que tal vez un hijo está metido en cosas indebidas, metidos en un vicio, porque tal vez en lugar de pasar un tiempo valioso con ellos, mejor tomamos la decisión de darles pues un iPad, un teléfono, una tablet. Ahora es común que hermanos en la iglesia traen a sus niños con sus tablets, con sus teléfonos, según para entretenerlos. Es un error gravísimo. Si se sabe que los niños, su cerebro en esa etapa de crecimiento se dice que parece como una esponja, ellos absorben fácil.
lo mejor sería aprovechar esa oportunidad para que ellos vayan aprendiendo las cosas de Dios, porque la hora de la prédica es hora de prédica, y los hijos deben saber eso desde ya. Ahora viene Jehová y le dice a Josué, levántate y amárrate los pantalones, o lo que tengas que amarrarte, pues eso no lo dice la Biblia, pero así debe de ser. En lugar de ponernos a llorar, mayormente si es un líder, lo que debemos hacer es transmitir ese valor. Le dice Jehová a Josué, levántate y revisa a tu gente, porque alguien ha quebrantado mi pacto. Ahora, a lo mejor para Dios era muy fácil darle el dato a Josué y decirle quién era el culpable de la derrota. Pero Dios quería lo que quería era que se hiciera un registro general. Ahora esta mañana Dios nos dice, si voy y registro tu closet, si registro tu gabinete, si registro tu teléfono, ¿qué hay o qué me voy a encontrar? Dios dice, ¿por qué pones mi plan en duda? Josué, en lugar de quejarse, si él sabía que iba de victoria en victoria, pues lo que debía haber hecho es decir, bueno, si Dios me ha dado tanta victoria, esto ya lo vamos a solucionar. O tal vez preguntarse, pues, ¿qué me quiere decir Dios con esta situación? Así nos pasa, nos acostumbramos a que Dios nos dé la victoria, pero ¿qué pasa cuando nos toca enfrentarnos a adversidades? Se nos olvida lo que Dios ha hecho y se nos olvida que Dios demanda obediencia. Josué va y hace un registro en cada una de las tiendas, y ahí es cuando Acán dice, y eso lo vemos en Josué 7:20, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Acán comienza a decirle a Josué todo lo que había tomado y dónde lo tenía escondido. Así como Acán, muchas veces sabemos lo que Dios ha establecido, sabemos lo que Dios nos pide que hagamos, pero según nosotros, por si el plan de Dios falla, hacemos otra cosa y después queremos justificarnos y ahí vienen los problemas. Luego empezamos a cuestionar a Dios, ¿para qué me trajiste hasta aquí? El problema es que muchas veces creemos que tal vez Dios está buscando gente perfecta, gente santa. El problema es que muchas veces ponemos la confianza en lo material o en las cosas y se nos olvida en que hay alguien que es el que ha creado todas las cosas. Si cada mañana nos despertamos y estamos pensando en ese plan de retiro o la cuenta del banco, cómo está, y de eso depende nuestra tranquilidad, pues no estamos confiando en Dios. Por eso yo he mencionado en otras ocasiones de la responsabilidad que tenemos como cabeza de hogar. La decisión que se tome como jefe de hogar va a afectar a la familia, ya sea positiva o negativamente. Como dije, cuando pues reemplazamos tiempo para estar con nuestros hijos, lo reemplazamos por cosas o dinero, los hijos se aferran a esas cosas o al dinero. Ahora, no nos debería de preocupar que la gasolina se escasee. Estos días no sé si se ha dado cuenta o si han visto, o lo peor aún, es usted uno de esos que han andado corriendo por la gasolina, que se acaba y que se acaba. Como cristianos deberíamos de saber que el pueblo de Israel, mientras anduvo perdido en el desierto, Dios siempre lo cuidó. No les faltó nada.
que aunque comieron lo mismo todos los días, el maná no les faltó. Mas ni siquiera tuvieron que preocuparse por ropa ni calzado, porque dice que ni siquiera la ropa se les desgastaba, o ni las sandalias, no tenían que andar comprando. Y no fue un par de días, fue años, según la historia. Ahora se nos dice que Cristo pronto viene, que está a las puertas, y eso no nos preocupa. Seguimos en desobediencia. Pero que no nos digan que la gasolina se escasea porque andamos corriendo. Y es más, ya ni nos fijamos cuánto cuesta. Porque cuando no se había escuchado del problema de la gasolina, tenemos hasta ese tiempo para averiguar dónde cuesta 1 centavo menos. Y ahí vamos como ovejas al matadero. Esta mañana Dios quiere que sepamos y estemos seguros que no nos bendice dependiendo de la situación del gobierno, que no importa quién esté en el poder. Lo que Dios quiere, y es lo único que quiere, es obediencia. Alguien tal vez podría decir, y esto lo digo por experiencia, porque cuando yo escuchaba a alguien hablar acerca del no preocuparnos, yo decía, para ellos es fácil hablar porque tal vez su vida ya la tienen resuelta. Y yo no vengo esta mañana a venderles un evangelio barato, y no vengo a ofrecerles el evangelio de la prosperidad. Solo quiero decir que necesitamos aprender a viajar livianos. Como dice Filipenses 4:12, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. No estoy seguro si ya lo mencioné antes, pero hace un par de meses mi trabajo pues disminuyó bastante, y no trabajé por un par de semanas. Y créanme, no tenía nada, y aún así no me preocupé. Por lo único que sí me sentía un poco incómodo es porque pues no estoy acostumbrado a estar sin hacer nada. Pero decidí confiar, pero más que todo obedecer. Y hasta ahora pues no me ha faltado la comida, como dice Salmo 37:25. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Dios solo quiere obediencia. En el libro de Juan, en el capítulo 9, de versículo 1 al 12, hay una historia de un hombre que nació. Él era ciego de nacimiento, y quiero leer este pasaje. Dice que al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo todo lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego, y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es,
Y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Y él dijo, no sé. Leo esto porque de todo lo que dice, al observar a este hombre ciego, él lo que hizo fue obedecer. Porque yo creo que qué tal si a estas alturas a nosotros nos dicen eso, nos juntan los ojos con lodo y nos piden lavarnos. Yo creo que nosotros primero estamos pidiendo jabón y pidiendo tanta explicación. Este hombre lo único que hizo fue obedecer. Y la cosa es que al ver este milagro de Jesús, uno lo puede leer así muy fácil o verlo muy sencillo, pero la historia dice que el hombre nació ciego, no dice que Jesús lo curó de una catarata o un problemita pequeño. Y ahora, esta mañana que yo estaba todavía leyendo algo, me encontré con que cuando un niño nace, técnicamente nace ciego, pero poco a poco va asociando frases con imágenes. Ahora, lo que hizo Jesús, con esta información que yo me encontré, me doy cuenta de un milagro grandísimo, porque ¿cómo hizo Jesús para crear todo eso en un solo instante? Cuando que nosotros toda la vida pasamos creando eso para ir aprendiendo imágenes y asociándolas con palabras. Y este milagro que hizo Jesús en este hombre, lo hizo todo en un solo momento. Ahora, lo básico de este hombre fue la obediencia, porque el obedecer nos va a traer muchos beneficios, y especialmente el obedecer a lo que Dios quiere que hagamos. Lo que desata la bendición de Dios es la obediencia. Si yo no hubiera obedecido a lo que Dios quería que yo los viernes estuviera haciendo acá, pues yo no habría visto el favor de Dios. Y hasta aquí he visto la mano de Dios. Y para ir terminando, quiero decir de que el obedecer a Dios, esto va desde las cosas más sencillas hasta lo más complicado. Va desde que si siembro voy a cosechar, y que si Dios es orden de Dios, hasta nos puede mandar a meternos en el ojo de un huracán. Pero si es lo que Dios quiere que hagamos, solo necesitamos obedecer. Así que esto ha sido la palabra que yo he traído para este día, lo que Dios ha puesto en mi corazón, y espero sirva de edificación, y esperamos su atención en la próxima ocasión, y que Dios me lo bendiga. Levanta las manos al cielo conmigo y repite: Señor,